A las 4 de la mañana, el hospital público huele a juicio. El desinfectante se te mete en la garganta y las luces frías no perdonan. Te dejan ver cada falla. La cafetera chisporrotea como un cable pelado. Hay sirenas lejos que se estiran como un lamento, y los monitores parpadean con mala leche. El desfibrilador está listo, callado y atento, como un perro que sabe morder. Yo estoy de guardia, y me tiembla hasta el apellido. 28 años y un coro pegado a la nuca. No eres suficiente, no te da, no estás hecha para esto. Me repito el checklist en voz baja porque así no me ahogo. Guantes, vías, sueros rotulados, bombas cebadas, carro de paro despejado. Me gano el respeto atendiendo a abuelos que llegan solos y apuntando nombres bien. Hablo bajito con los que lloran. Pregunto 2 veces antes de pinchar. Confirmo alergias aunque se rían. Me dicen metódica con sorna, como si fuera una muleta. Me sirve, me salva. Entra corriendo una camilla tan pequeña que parece un mal chiste. Un bebé. Llega morado, pegado al pecho de una madre que grita sin hacer ruido. No respira, no respira. Los de rayos, los de seguridad, todos miran un segundo más de lo que deberían. Atrás, alguien suelta el comentario. Ana, ¿no hay alguien más? Y otra voz. Que baje el adjunto. Que baje, como si la noche obedeciera. Me meto, lo tomo. Soy yo. Me clavó a la silla la primera vez que me dijeron que no servía. Hoy me siento de pie igual. Con presiones ahora. Mis manos son chicas, pero saben contar. 1, 2, 3. Oigo cómo la cafetera insiste en morir. Ventila cada 3. El monitor no decide todavía. La madre se agarra del borde metálico como si le fuera a enseñar a respirar al hijo por pura fuerza. Le digo, sin dejar de contar, mírame, estoy aquí, te escucho. Tu bebé me escucha. No sé si me oye, pero yo me ordeno. Carga, digo, y siento piedad por mi propio temblor. Me miran como si les metiera un gol con la mano. ¿Estás segura? Estoy harta de esa pregunta. Alcanzo los parches. El gel frío me parte la madrugada. Un murmullo. No la cagues, Ana. Y ahí está. Descargo. Silencio. Un salto mínimo en el pecho diminuto. Silencio otra vez. Luego un quejido. Un suspiro. El monitor hace el pitido que quiero oír y por un momento el mundo aprende a parpadear conmigo. Vuelve. El bebé vuelve. La madre se rompe al tamaño exacto de su alma. Me agarro de sus dedos. Me tiembla todo, pero no afuera. Afuera soy una lista que sigue. Saturación, acceso, temperatura, gluco. Le tiro al recibente los datos como si fueran piedras que no me pueden pegar. Respiro. Por dentro, el coro se calla y me deja una silla vacía. Voy al expediente para completar lo mío y no lo mío. Lo abro por reflejo. Nombre del bebé, hora, residencia, vacunas. El brazalete de la muñeca tiene una cinta roja vieja. La misma trenza que mi abuela hacía con 3 hilos y un nudo raro que aprendí de memoria cuando era niña. Me raspa raro, pero sigo. En antecedentes, una nota escrita a las corridas. No avisar al papá. Y la madre, con la voz rota, me lo dice casi sin decir. Por favor, no llamen al doctor Salazar. No puede saberlo. Salazar. Me quedo helada. Vuelvo al expediente. Padre, Esteban Salazar. Médico. En apellido que arranqué de mi credencial para poder respirar. El hombre del que nadie habla en mi casa. El que me dejó a mí como una nota al pie. Miro al bebé que acabo de devolver. Miro el nudo de la pulsera. Miro mi mano y me acuerdo de mí a los 8 años, guardando en una caja el papel donde ese apellido estaba junto al mío, como si esconderlo lo apagara. Nadie más lo ve. Nadie más sabe. Me trago esa verdad caliente que quema igual que el café malo. Esto no es un final, es el primer golpe. Acabo de hacer latir a quien, por alguna vuelta cruel, podría ser sangre mía. Y ahora la pregunta me muerde por dentro, sin anestesia. ¿Qué se hace con un secreto que respira? A las 4 de la mañana, en el ala de ancianos del hospital, el silencio tiene un peso casi tangible. Un murmullo entrecortado se escapa de las habitaciones, donde los monitores emiten un zumbido constante.
como si el lugar estuviera siempre a punto de hacer algún anuncio inesperado. Mi nombre es Ana, tengo 28 años y soy enfermera. Me encuentro en la guardia nocturna, rodeada de rostros agotados y sonrisas cansadas que se dibujan en el aire helado. El olor a desinfectante es casi nauseabundo, una fragancia que me da en la garganta y me recuerda que aquí, en este mundo de luces frías y camas vacías, cada día puede ser el último. Me he adaptado a este ambiente, pero no sin sacrificios. Antes de ser enfermera, tenía sueños de viajar, de perderme en alguna ciudad desconocida, de vivir algo distinto a esta rutina diaria. A menudo miro por la ventana y veo las luces de la ciudad brillando en la distancia, mientras mi vida se consume en turnos interminables. Mis amigos celebran las fiestas, mis primos crecen y yo estoy aquí, agachando la cabeza ante la falta de asistencia y en algunos momentos ante la imposibilidad de estar presente en cumpleaños. Bodas y eventos familiares. Mi hermano cumplió 10 años hace un par de semanas y yo estaba en esta misma sala, atendiendo una herida que se negó a sanar. No es fácil lidiar con la soledad. Cuando me despojo del uniforme y vuelvo a casa, el eco del hospital resuena en mi mente. A veces me siento como un fantasma. La puerta de mi apartamento se abre a un hogar vacío, y aunque veo los juguetes de mi sobrino en la sala, hoy no estoy aquí para jugar. Estoy atrapada en esta fría rutina. El ruido de la cafetera al hervir. El turno nocturno no es solamente un sacrificio por mi profesión, también lo es por la familia que se fue quedando atrás. Cada vez que salgo por la puerta, una parte de mí se siente despedida. El rostro de mi madre, arrugado por la preocupación, se me aparece de vez en cuando como un espejismo, recordándome que ella también necesita ayuda, y que aunque soy enfermera, a veces olvidamos cuidar de los nuestros. Me esfuerzo por ser la hija perfecta, pero una conversación rápida entre turnos no siempre es suficiente para probarlo. En mi mente hay un eco sutil, un aviso que no sé interpretar. Esta semana he notado que el doctor Ruiz, un residente algo descuidado, olvida los protocolos y deja la documentación a medias. Los murmullos entre mis colegas se han vuelto más insistentes. No te confíes, dice Laura, una enfermera veterana con un brillo impasible en el ojo. La sobrecarga siempre trae problemas. Sin embargo, las caras de los pacientes, como don Eugenio, que pide ayuda con un simple vaso de agua, me recuerdan que esto no son números ni métodos, son vidas humanas, historias que valen la pena cuidar, hasta que a veces esa misma humanidad roza a los lados de la fragilidad. En un momento de sinceridad, mientras reviso un expediente, me detengo a observar a la anciana del final del pasillo. Tiene un brillo preocupante en sus ojos. Recuerdo la conversación rápida y angustiosa que escuché entre familiares hace un par de días, en miedo palpable en la sala de espera. Algo ahí no parecía estar bien. Tal vez el aviso de Laura, resonando en mi mente, es más crítico de lo que intento conceder. Las luces parpadean de un color frío, como si tuvieran una incertidumbre en medio de la soledad. Y entonces, la sensación de que algo grave está a punto de suceder se presenta como una sombra afilada tras de mí. Eyaculo un suspiro, una súplica a lo que sea superior a mí. No hoy, por favor, no hoy. A las 4 de la mañana, el ala de ancianos es un laberinto de susurros, respiraciones entrecortadas y el estruendo de las máquinas que no dejan de recordarme que estoy en una carrera constante contra el tiempo. Me acerco a la habitación de doña Clara, una mujer mayor que lleva días en el hospital debido a una neumonía complicada. Su rostro cansado y sus ojos inyectados me miran con una mezcla de gratitud y miedo. La conozco bien, he estado en su lado durante muchas noches, pero esta vez siento una tensión en el aire, un rayo de ansiedad que se desliza a través de los pasillos. ¿Dónde está el doctor Ruiz?, pregunta un familiar. Su voz es una mezcla de indignación y preocupación. Llevo esperando horas. Esto no puede ser. Ella necesita atención ahora. La frustración de la familia retumba en mis oídos. Intento explicarle que el doctor está atendiendo una emergencia en la sala de urgencias, que doña Clara está siendo monitoreada,
pero mis palabras son ahogadas por la rabia que el hombre se ha dejado llevar. ¿Soporta hacerlo todo tú misma? Me lanza como si fuera un insulto. Sus ojos están llenos de un desprecio palpable. Ella debería recibir atención de un médico, no de una enfermera como tú. Yo lo miro de frente. El corazón me late rápido. Si alguna vez fuiste acusado injustamente, sabes exactamente cómo me sentí. La rabia burbujea por dentro, pero me aferro a la calma. Pido silencio, me acerco con firmeza y trato de explicarle que estoy aquí por doña Clara, no por mí. Ahora mismo estoy preparando su tratamiento. Su médico vendrá en cuanto pueda. En ese instante, cuando el hombre me mira con desdén, es como si una pared se levantara entre nosotros. No sé si fue su actitud o el reflejo de su desprecio lo que me puso en guardia, pero claramente se ha desbordado el vaso de la injusticia. No puedo creer que estéis aquí sin hacer nada, grita, lo que provoca que otros pacientes y familiares miren. La presión se hace palpable y el ambiente se torna tenso. Ni me imaginaba que esa actitud iba a ponerme en contra de todo el hospital. Me acerco a doña Clara, le coloco una mano en el hombro. Ella me responde con una mirada de agradecimiento, pero también de miedo por la incertidumbre. Estoy aquí contigo, no te dejaré sola, le digo en voz baja. Entonces noto que hay otras miradas en la habitación, colegas que observan con una mezcla de condescendencia y expectativa. No quieren meter la pata, pero yo soy la única que se atreve a desafiar al hombre que grita. Me doy cuenta de que estoy entre la espada y la pared, y a la vez en una lucha por la dignidad no solo de doña Clara, sino también de mi propia valía como enfermera. Anoto en el historial clínico de doña Clara. Respiro hondo y me acerco al hombre con la cabeza bien alta. Entiendo su frustración, pero quiero que sepa que su madre está recibiendo la atención necesaria en este momento. Su médico llegará de inmediato. Mis palabras son directas, cortantes, pero él no cede. Sigue hablando, insistiendo en lo que no entiendo de su burla hacia mí. Y aún así, me mantengo de pie. La verdad es que en esos momentos, la sensación del desprecio del familiar y la presión del resto me agobian. La calma sobrenatural que he tratado de mostrar juega en mi mente. No vas a romperme, me digo a mí misma. Estoy acostumbrada a lidiar con lo peor, pero esta humillación me sitúa en una línea fina. La atención a doña Clara, que apenas se sostiene, se convierte en el telón de fondo en esta pelea que no he pedido. La tensión en mi vientre avanza como un ladrón en la oscuridad, y siento que el mundo entero observa, lista para estallar. Finalmente, el doctor Ruiz entra en la habitación. La atmósfera cambia instantáneamente. El familiar me lanza una última mirada, como si acusara mi presencia de ser un estorbo. La atención se desvía hacia el médico, como una marioneta que sigue la dirección de sus hilos. Pero en mi interior, el eco de la humillación me deja una cicatriz. Y fue en ese instante que comprendí que aquello era solo el comienzo. El rostro de doña Clara y la tensión de su familia siguen ahí, flotando en la atmósfera, recordándome que este no es solo un conflicto básico. Es una versión ampliada de todo lo que enfrentamos en el día a día en el hospital. La lucha por los derechos de los pacientes, el valor de nuestra voz y el peso de una dignidad que se aferra a las sombras de la rutina. El camino se oscureció repentinamente, y en ese momento el destino ya estaba decidido, y yo aún no lo sabía. Las luces del pasillo parecen parpadear de forma casi burlona, y el zumbido del monitor sigue resonando en mi cabeza. Me aferro a la ilusión de que todo ha vuelto a la normalidad después de que el doctor Ruiz se llevó el peso del estallido. La tensión había disminuido, pero un hilo de... No sabía que eso era solo un respiro, y que la tormenta se estaba formando nuevamente, lista para desatarse. Mientras paso entre las habitaciones, escucho murmullos de preocupación. Otros pacientes, que ofrecían miradas profundas, todavía cargan con la tensión que un conflicto puede crear. Las familias de aquellos que están enfermos llevan su angustia como una segunda piel. Me detengo un momento frente a un monitor parpadeante. El eco de mi indignación persiste, pero estoy decidida a seguir adelante.
No dejar que un malentendido me tumbe. Casi me olvido detrás de la penumbra de las luces, de cómo me insultaron, de la sensación de desprecio que se alzaba entre las paredes. Esa noche, hasta la máquina de café parece estar en mi contra, con su goteo constante que me recuerda que hay realidades que no puedo cambiar. Entonces, como si ese sonido fuera un mal presagio, las puertas de la sala de emergencias se abren de golpe, trayendo a un grupo de familia agitada. Una mujer, con lágrimas en los ojos y gritos en la voz, se enfrenta a un residente. No pueden dejar que mi padre espere más. Se está moviendo. En la confusión, creo vislumbrar un rostro conocido, un colega de mi pasado, un conocido del barrio. Esa conexión debería darme fuerza, pero en este instante la incomprensión llena el aire. El caos se desata. Uno de los paramédicos extendió el brazo para mostrar la historia clínica de un hombre mayor colgando de su hombro. Esto no es un juego. Escucha a uno de los familiares. Me veo reflejada en sus palabras, y en un impulso me acerco queriendo intervenir. Pero antes de entender qué estoy haciendo, la acusación cae sobre mí como un rayo. ¿Y tú qué haces aquí?, dice un hombre de voz áspera y despectiva. Su mirada arde con rabia, señalándome con un dedo acusador. ¿Dónde está el doctor? No necesitamos a una enfermera que no sabe defender la vida de los suyos. Las palabras resuenan, llenas de veneno y desprecio. La sala, que de pronto se había vuelto un lugar de lucha, se paraliza. Siento todas las miradas sobre mí, como si el pasillo se llenara de espectadores esperando un espectáculo. Aguanto el aire, disuelvo esa presión que se vuelve un nudo en mi pecho. Estoy aquí cuidando a su padre, digo con firmeza. He estado, pero mis palabras encajan en la incomprensión y la humillación, como un vestigio del que no puedo escapar. El rostro del hombre refleja una desconfianza que me agobia. Mientras la discusión crece, cada palabra lanzada se siente como un golpe, sacando lo peor de mí. Miro a los rostros de otros pacientes en el pasillo, quienes observan sin saber si ofrecer apoyo o rehuir de la discusión. Entonces, un movimiento me llama la atención. Un anciano que se aferra a su bastón, su mirada fija en mí. Él es la única voz silenciosa que reafirma mi propósito. Pero esa sombra de injusticia sigue acechando, y el hombre frente a mí continúa su ataque. Al fondo, el ruido se intensifica con el sonido de una silla que se arrastra, un grito en los tonos del miedo. «Tú no sabes lo que es, tú no tienes idea», grita. Lo que quería ser un acto de honra por doña Clara, de reconocimiento en medio del caos, se vuelve una alegación burlesca. «Por favor, cálmate», trato de decir, pero la voz se me quiebra, y ahí el cordón de la tensión se rompe abruptamente. Mientras intento mirar hacia un lado para encontrar refugio, me fijo en un papel arrugado que se deslizaba en el suelo. Es el historial clínico de un paciente olvidado. Tal vez sea un simbolismo de mi lucha, amargura, tormento, algo que habla de vidas mayores que la mía. Pero justo en ese instante, el estruendo se convierte en un grito desgarrador. El patriarca, el padre de quien estaban discutiendo, ahora está en la sala. Siento el aire comprimirse en mis pulmones al ver caer a un hombre que debería estar recuperándose. El eco de la crisis revienta dentro de mí, y el hombre que había desatado mi lucha ahora se detiene en seco. Un leve titubeo en sus acusaciones. Faltaban servicios. Mi padre necesita ayuda. Y ahora, aquí estamos. El nudo en mi estómago se siente como una condena, una intersección entre los errores y mi deseo de ser escuchada. Otros intentan calmarlo, pero la preocupación me atraviesa y mis pies no se mueven. Fue ahí cuando escuché una voz que lo cambiaría todo. Una figura emergió del fondo del pasillo. Era Laura, la veterana enfermera. En su rostro había una determinación que hacía eco de lo que todos queríamos, y su presencia como faro en la oscuridad se sintió como un salvavidas. Pero antes de que pudiera tomar el control, recuerdo que en su mirada había algo más que indignación. Había una certeza de que esto estaba lejos de terminar.
Y toda mi lucha, integrando ese conflicto, surgía nuevamente, esta vez con mucho más en juego. Aún no lo sabía, pero ese momento sería solo el inicio de una batalla que jamás anticipé. Las luces de fluorescente brillaban en el pasillo como advertencias de una tormenta. El eco de mis propios pensamientos se enfrentaba a los murmullos cansados de las familias de los pacientes que como sombras se deslizaban entre las puertas. Aquel pasillo, que solía ser un segundo hogar, se había convertido en un campo de batalla, y yo, la soldado desarmada, me enfrentaba al enemigo en cada palabra y mirada llena de desdén. «¿Y tú qué haces aquí?», me había gritado aquel hombre. Sus palabras eran como balas perdidas. Durante esos breves segundos, sentí que todo se detenía a mi alrededor. Los rostros de los otros pacientes observaban, llenos de expectación, como si esperaran un espectáculo. «¿Dónde está el doctor?». Sus ojos ardiendo me atravesaban con desprecio. Me sentí desnuda, expuesta ante un ataque que no esperaba, mientras el silencio se hacía pesado, como un manto que cubría la tensión. Me acerqué a la cama de doña Clara, una anciana que tenía su mirada entre el miedo y la gratitud. «Estoy aquí contigo», murmuré, pero el eco de mis propias palabras se perdió en la confusión. El señor que acusaba no cesaba de gritar, mientras la multitud de familiares comenzaba a murmurar entre ellos, buscando opiniones, respaldo. Sentía que me estaban arrinconando, no solo por la presión del hombre, sino también por el peso de sus miradas en mi espalda. ¿A quién le importa una enfermera si su padre se está muriendo? Esa frase se convirtió en un grito en mi mente, y como un río desbordado, la indignación empezaba a fluir en mí. «Estoy aquí cuidando a su padre», intenté protestar, pero mi voz sonó débil, como si el aire me hubiera sido robado. Los murmullos se tornaron más agresivos. «No puede ser que la enfermera no sepa defender su puesto». «Esto es inaceptable». Me vi rodeada por un cerco de expectación, un espectáculo de injusticia en el que yo era el personaje principal. En mi interior un fuego comenzó a arder, no solo por la impotencia, sino también por la rabia que no podía contener. «Soy enfermera, estoy aquí para cuidar a su padre», insistí, aunque cada palabra que pronunciaba parecía desvanecerse en la brisa helada de la indiferencia. Los ojos de los otros se desviaron de mí, buscando su propia verdad y defensa. La silla detrás de mí fue apartada y sentí el golpe del frío suelo en mis pies, como si el terreno se abriera, queriendo tragarse mis palabras. Aquel hombre seguía gritando: «El médico debería estar aquí. No te necesitamos a ti». Mi corazón palpitaba contra mi pecho. La humillación se sentía como un bocado lento y cruel cuando alguien levantó un dedo hacia mí, señalándome como si yo fuera la causante de su sufrimiento. Pero lo que dolía aún más era la mirada de los otros, unos rostros que antes parecían amigos, ahora me observaban como si fuera una impostora en su propia casa. Me retorcí bajo la presión, sintiendo que el aire se volvía espeso y casi irrespirable. Casi quería rendirme, dejar que la corriente me arrastrara. «Estoy intentándolo», me repetía en mi mente, pero el coro de voces que me rodeaban solo aumentaba en volumen, en dura oposición a mi presencia. En esos momentos, cada palabra se me hacía más pesada, como si estuvieran agregando cadenas a las esquinas de mi alma. A lo lejos, vislumbré a Laura, la enfermera veterana, observando desde su rincón, con una mezcla de resignación y esperanza. Tenía un aire de quien ha visto batallas antes, pero su mano en su cadera revelaba la tensión que no podía desprenderse de su rostro. Con cada descalificación que caía sobre mí, podía ver cómo los demás familiares empezaban a inconscientemente avalar el ataque. Aquel grupo se mantenía unido, como si mi defendida lucha solo sirviera para hacerlos sentir más grandes, frente a mi pequeña figura. «Esto es una vergüenza para todos. Tu presencia aquí es un insulto». El hombre que acusaba me tenía atenazada, y mi voz, aunque clara, parecía dosificarse con cada palabra que venía hacia mí. Era una verdad dolorosa. La lucha por el poder había terminado y yo estaba de pie en la línea del fuego,
sola. Las miradas de los demás me pesaban, como si cada una de sus sombras quisieran decirme que me callara, que no valía la pena. Pero algo en mí comenzó a retumbar. No sabía si eran las palabras de Laura o el instinto de proteger mi espacio y dignidad. No soy solo una enfermera, soy la voz de los que están aquí. Tienen derecho a ser tratados con respeto. Las palabras salieron de lo más profundo de mí, arrebataron la calma de la sala, pero también sentí el golpeteo del miedo asomándose a mis puertas. Sabía que la línea entre ser escuchada y ser ignorada era muy delgada. Su padre es un ser humano, un individuo, no un diagnóstico. Añadí, aunque mi aliento comenzaba a temblar. Lo que haces es inútil, musitó uno de los otros familiares. Los médicos son quienes importan. Y con esos pequeños puñales de desprecio, el peso sobre mí se duplicó. Hice un esfuerzo por mantener la compostura. A mis espaldas noté a los otros pacientes observando. Sus preocupaciones tejían un manto alrededor mío. Mi corazón latía rápido. La adrenalina era como un tambor que sonaba dentro de mí. ¡Cálmense!, exclamé, y aunque mi voz era fuerte, sentí la mirada escudriñada de alguien que intentaba encontrar debilidades. Quebraderos. Estoy aquí para ayudar, no para hacerles daño, dije, siendo consciente de que cada palabra estaba empujada por la urgencia y la necesidad de encontrar un camino de salida. Fue en ese momento, cuando mis defensas parecieron flaquear y mi voz se hizo trémula, que escuché un murmullo. «Ana, síguelo, tienes razón», dijo una voz débil desde el fondo, pero no sabía si pertenecía a un familiar o un paciente. Fue como vida en medio de la tormenta. La semilla de esperanza que había germinado me dio un pequeño empujón. Pero justo cuando el viento parecía cambiar, el hombre de antes lanzó su última acusación. «No te queremos aquí, vete a casa». En ese instante sentí que podía quedar fuera, lejos de esto, pero aún así me aferré a la razón que me mantenía de pie, sabiendo que el horizonte de mi lucha no había terminado. La presión seguía ascendiendo y el murmuro se convertía en un grito colectivo que clamaba por respuestas. En ese instante de desesperación, cuando el mundo parecía cerrarse sobre mí, me prometí a mí misma luchar, y aunque no tenía idea de lo que vendría, por dentro una chispa se encendió. No sabía que algo o alguien inesperado se levantaría por mí. Las luces del pasillo seguían titilando, como si fueran testigos de mi desasosiego interior. La presión de esa confrontación aún se sentía en la atmósfera, pesada, casi tangible. Aquella sala ya no era solo un lugar de trabajo. Se había convertido en un escenario donde mis miedos más profundos y las inseguridades que tanto intenta. Era un murmullo alejado, una conversación baja en una de las habitaciones contiguas. La voz era familiar, pero no pude identificarla al instante. Me acercó, obligada por una mezcla de curiosidad y la necesidad de distraerme de mis propios pensamientos que palpitaban en mi mente como un tambor. Avancé sigilosamente, con la intención de no ser vista, pero sí escuchada, deseando capturar algún fragmento de aquellos murmullos que podrían dar sentido a mi confusión. Estaba allí, justo en la esquina, decía la voz templada de una enfermera, aunque no era Laura. Nunca debería haber pasado, y ahora ya sabes cómo es el doctor Ruiz con esos casos. No le gusta que se hable de su familia. Un escalofrío me recorrió la espalda. La familia del doctor Ruiz. ¿De qué hablaban? Cada palabra flotaba en mi mente, escurriéndose en mi curiosidad. Me atreví a aproximarme un poco más. De un vistazo, vi a 2 enfermeras en la esquina, con los ojos bien abiertos y gestos nerviosos. Lo que pasó no se puede ocultar. El tono de la otra enfermera sonaba de un modo que me erizó la piel. No está bien que lo mantengan alejado. Tiene derecho a saberlo. Aquello que estaban discutiendo sonaba serio. Las palabras fluyeron como un torrente, y más que nunca sentí la necesidad de entender. Pero a pesar de toda mi formación y experiencia, esta conversación parecía ser algo totalmente ajeno a mí, fuera de mi control. Un escalofrío me compartió el momento, como una marioneta que acababa de romperse sus hilos,
Me escabullía en un espacio donde no pertenecía. La imagen de aquel hombre gritándome se transformó en un eco de insuficiencia que no me dejaba en paz. «Pero ella está en peligro», dijo la otra enfermera, apretando la mandíbula. «No podemos dejar que la situación empeore. Alguien tiene que intervenir». Mi estómago se revolvió ante sus palabras. De repente la piel de la verdad comenzó a rasgarse. Todo se tornó incómodamente claro. Lo que en un principio era solo un rumor tomaba forma de una verdad oculta, algo preocupante y doloroso que giraba en torno a alguien. ¿El doctor Ruiz? Mientras mis pensamientos se enredaban, mis ojos se posaron en algo que estaba a los pies de las enfermeras. Un documento arrugado y amarillo, probablemente caído de una carpeta. Sin pensarlo, me agaché y lo recogí sin querer que me vieran, al abrirlo con mano temblorosa. Lo primero que llamaron mi atención fueron las palabras «confidencial» y «paciente Salazar». Mi corazón se detuvo. La sangre me palpitaba en las sienes, mientras el temor comenzaba a deslizarse por mi columna vertebral. ¿Salazar? Mi mente retrocedió con ferocidad a aquellas noches que había pasado buscando respuestas, tratando de desenterrar lo que había enterrado en mi memoria. No podía ser. Pero al ver el nombre, un impulso de desasosiego brotó en mi pecho. Las conexiones comenzaron a enredarse, de una forma absurda. Los murmullos se desvanecieron repentinamente. «Cálmate, Ana, no es tu asunto», me repetí, mientras la sensación de que todo había cambiado comenzaba a penetrar cada rincón de mi ser. Miré a mi alrededor y en lo profundo de mí comprendí que había un campo de batalla donde el reconocimiento de mi propia historia comenzaba a chocar con una verdad que se había mantenido oculta. Fue en ese instante en el que solo por un breve instante me di cuenta de que la enfermera que había dicho que alguien tenía que intervenir ahora era más que solo una voz anónima. De repente, la idea de que podía estar muy cerca de descubrir algo que cambiaría mi frágil realidad se intensificó. Fue un momento revelador, pero también aterrador. Cuanto más rumiaba, más claro se hacía que lo que había estado buscando resultaba ser más complicado de lo que había imaginado. «Déjala ir, Ana, no está bien», murmuré más para convencerme que para autorreflejarme en mi pensamiento. Mis dedos temblorosos se movieron sobre el papel arrugado. Una parte de mí quería dejarlo caer, pero la otra, esa que todavía albergaba preguntas acerca de mi propia historia, quería desenredar el misterio que se entrelazaba tan cerca de mi corazón. Las luces parpadeantes parecían sentirse aún más crueles ahora, como si quisieran poner a prueba mi fortaleza. El eco del hilo de la discusión entre las enfermeras se desvaneció lentamente, entrelazando el susurro de mis dudas. Esa revelación, con sus sombras, me invitaba a buscar respuestas. Sabía que estaba justo al borde de una nueva realidad que podía, o no, destruir mi mundo. Y en la quietud del momento, cuando todo parecía concentrarse en un solo punto, vi un rostro conocido. Era el doctor Ruiz. Su figura emergió al final del pasillo, apenas disipándose entre la bruma. Su mirada se encontró con la mía, y en su semblante había una mezcla de pesar y determinación que hizo que el aire que yo inhalaba se transformara en acero frío. En ese instante comprendí que alguien sabía la verdad y acababa de dejarla escapar. A medida que el doctor Ruiz se acercaba, todo el aire de la sala parecía helarse. Los relatos inconfundibles del hospital, los susurros, las máquinas, todo se aquietó en un instante. Mi mente se debatía entre mil pensamientos, desde la preocupación por doña Clara hasta el eco de aquellas voces que aún retumbaban en mis oídos. Su mirada intensa se clavó en mí, y en su presencia reconocí un trozo de mi propia historia. La tensión en el ambiente era palpable. Se respiraba un enfrentamiento inminente. Esa conexión iba más allá de su rol como médico. Era el hombre que para algunos representaba el orgullo de un apellido. Pero para mí era más complicado. El pasado y el presente chocaban de una manera dolorosa cada vez que nuestros ojos se encontraban. En un momento de desesperación, su rostro mostró un destello de compasión. «Ana, yo»,
empezó. Pero las palabras se quedaron atascadas en su garganta. Había sido una de las tantas ocasiones en las que el silencio se convirtió en mi peor enemigo. Grité, interrumpiéndolo. No puedes venir aquí a hacerme sentir como si yo no valiera nada, mientras te atreves a hablarme así. No puedes manipular más esta situación. Lo que una vez había sido una simple búsqueda de reconocer mis raíces, se transformó en una lucha que no estaba dispuesta a ceder. Mis palabras resonaron por el pasillo, rompiendo la tensa atmósfera. Los murmullos de las familias, que hasta ese momento habían quedado atrapados en un limbo, comenzaron a retumbar. Algunas miradas se volvieron hacia mí. Pude notar cómo varios habían comenzado a cambiar de postura. En los que antes habían estado en un rincón, observando con rencor, ahora parecían dudar. «¿Qué está pasando?», preguntó un familiar, su tono lleno de confusión y su expresión empezando a titubear. «¿Por qué se gritan?». Esas palabras comenzaron a hacer eco, resonando de nuevo con el resentimiento vivido en el que hasta ahora nadie se había atrevido a intervenir. El doctor Ruiz, con aires de autoridad que buscaba aferrarse, añadió: «Ana, no se trata de esto. Todo lo que hice fue ¿Por qué te importa mi historia?», respondí, sintiendo como la adrenalina comenzaba a cargarme. «Tú no eres quien para dictar mis decisiones». Y ahí, en ese instante, todo pareció fluir hacia mí, como un torrente de emociones que llevaba mucho tiempo reprimido. Vi a Laura, que se acercaba lentamente. Podía leer en su rostro un mixta de preocupación y deseo de apoyo. Se posicionó cerca, no como un paño de lágrimas, sino como un escudo en medio de la batalla que se desarrollaba. La incertidumbre que llevó a la discusión entre todos pronto fue reemplazada por una voz colectiva de empatía. Un compañero, que había sido hasta este punto un simple espectador, se atrevió a levantar la voz. «¿Y si hay algo que nos ocultan?». Hay un límite en estos juegos de crueldad. Justo en ese momento, el papel arrugado que había recogido de las enfermeras y que permanecía en mis manos, hizo eco al caerse de mis dedos. Se desplomó en el suelo y un leve murmullo se alzó entre las personas que observaban. Cada uno de ellos, cada familiar, cada colega, empezó a darse cuenta de que algo había tocado una fibra sensible en todos nosotros. Vi a un hermano de algún paciente mirándome con reconocimiento. La cadena de entendimiento se expandía. El doctor Ruiz, abrumado por el giro de la situación, hizo un último intento desesperado. «No entienden, no saben lo que me he sacrificado. Yo cuidé de tu madre, Ana. Siempre pensé en ti». Pero esas palabras, en lugar de ablandar mi corazón, contrastaron. Recordé la herida abierta, el nombre que había persistido como un eco en mí. No podía seguir siendo cómplice de las mentiras que se ocultaban detrás de los aplausos no concedidos. «No puedes jugar con las vidas de los demás, ni hacerme sentir que tengo que perdonar solo porque te crees necesario», le respondí, sintiendo en mi interior que finalmente elegía la verdad sobre la piedad. Las voces detrás de mí comenzaron a unirse. «No más, esto se tiene que acabar», resonaban en un coro creciente. Reconocí en sus ojos no solo desconfianza, sino una lucha por la justicia, algo que todos llevábamos dentro sin darnos cuenta. Las familias, antes divididas, ahora se sentían unidas por un mismo propósito: enfrentarlo juntos. La confusión y la incapacidad de seguir cediendo a las manipulaciones se estaba convirtiendo en una fuerza. La decisión fue irrevocable. El pasado no puede dictar mi futuro. La verdad es más fuerte que cualquier apellido, cualquier herencia, dije, dejando salir ese aire que había estado conteniendo. Con cada palabra sentía la liberación, la certeza de que estaba haciendo lo correcto. En medio del clamor de aquellos que buscaban la verdad, levanté el papel arrugado, y en un gesto que simbolizaba este nuevo comienzo, lo dejé caer. La caída del papel fue como un suspiro colectivo. Las palabras pacientes al azar brillaban en la hoja amarillenta, un recordatorio de que la vida podía ser mucho más complicada de lo que parece. La revelación de que todo había estado entrelazado, un secreto oculto que cernía sobre todos nosotros, era abrumadora. El silencio que siguió fue un vacío cargado de significado. La tristeza de todo lo que había involucrado, la revelación de aquel apellido que había cargado tanto peso sobre mis hombros. Era ahora un motivo de conexión.
No estoy aquí para ser un apéndice en tu vida, doctor Ruiz. Y lo que le has hecho a mi madre, musité, de pie en el centro del torbellino emocional, el pulso de mi corazón palpitando. La catarsis que había estado esperando finalmente se desató. Pero la justicia y la verdad resonaron en el fondo de mi ser, llevándome a revolucionar todo. Este no es el final, doctor, sino el principio de una lucha que no pienso dejar de lado. Esa frase dejé caer con un eco que sembró la semilla de un cambio profundo. Al mirar a las familias, a la gente que había estado callada por tanto tiempo, vi en sus ojos el mismo fuego que había comenzado a arder en mí. Y dentro de ese silencio pesado una certeza. La verdad tiene una fuerza desgarradora, pero también liberadora. Decidí que ya no temería descubrir mi pasado. Finalmente había llegado el momento de reclamar mi propia vida. Me despierto una mañana, hace ya 6 meses desde esa explosión de emociones en el hospital. Se siente diferente, como si cada amanecer ahora llegara con un nuevo propósito, un nuevo aire. El sol entra por la ventana de mi pequeño apartamento, y por primera vez en mucho tiempo puedo sonreír sin que la tristeza me ahogue. Trabajar en el hospital ha cambiado, no solo el lugar, sino también yo. Esa confrontación con el doctor Ruiz fue el catalizador necesario. Tras el tumulto, mis compañeros comenzaron a unirse. Con Laura a la cabeza, formamos un grupo en el que nos escuchamos, nos apoyamos. No solo éramos enfermeras, éramos un equipo que se enfrentó a las disparidades y luchamos por algo que parecía perdido en la rutina. Dimos voz a pacientes que se sentían invisibles, comenzando una serie de cambios que resonaron más allá de las paredes del hospital. Las quiebras en el sistema no se eliminaron de la noche a la mañana, pero creamos un espacio donde nadie debía callar su verdad. Mis noches, que antes se perdían en la soledad y el silencio, ahora se llenan de historias de pacientes que comparten sus vidas, sus luchas y sus victorias. Convertimos el dolor en acción. Y mientras firmo un nuevo protocolo que exige atención más humana, puedo sentir que finalmente estoy en el camino correcto. Una reconstrucción que me da fuerzas. El pasado no me abruma más. Soy lo suficientemente fuerte para transformarlo. Sin embargo, aún queda ese eco sutil. La verdad sobre el apellido Salazar me acompaña, no como un peso, sino como una capa de mi identidad. Le escribí a mi madre. Llevó tiempo, pero finalmente lo hice. Le hablé sobre el día en que enfrenté al doctor, sobre la luz que se encendió en mí. Esperaba que el miedo al rechazo fuera paralizante, pero al contrario, me dio el valor que necesitaba para dar el siguiente paso. Ahora tenemos una pequeña tradición, videollamadas cada semana. Nos reímos, hablamos de nuestros días. El pasado comienza a desvanecerse, poco a poco nos entendemos. Ella es mi punto de inflexión y yo la suya. Hoy, mientras camino por la calle, la vida me parece vibrante. En cada esquina hay historias. Me doy cuenta que he encontrado un nuevo propósito, ayudar a otros a contar su verdad, no solo a los pacientes, sino en cualquier lugar donde sienta que el silencio se cierne. He decidido involucrarme en campañas de concienciación sobre salud mental, un tema que muchos aún temen tocar. La ironía mendaz está presente. Antes, yo era la que temía expresar mis propias verdades. Y ahora me encuentro entrando en espacios donde las voces se ahogan, listas para ser escuchadas. Al final del día, no solo he conocido mi propia voz, sino que la he encontrado en otras personas. Como una chispa que se enciende en un grupo, siento que hay luz en aquellos que creían estar apagados. Mi viaje no ha hecho más que comenzar, pero estoy lista para lo que venga, porque sé que a pesar de toda la oscuridad que enfrentamos, siempre será posible encontrar la luz en los lugares más inesperados. Las luces del hospital parpadean suavemente, como si quisieran darme una última señal antes de cerrar este capítulo. Ha pasado un año desde aquella noche tumultuosa en la sala de emergencias, y aunque algunas cicatrices siguen ahí, han terminado por transformarse en marcas de lo que he aprendido. Decido desafiarme una vez más, de pie ante la puerta de la sala de urgencias, el lugar donde todo comenzó. Una vez dentro, el lugar parece diferente. El murmullo de la actividad ahora no me asusta. Más bien, es un canto de bienvenida. He trabajado tanto para llegar hasta aquí, y hoy
La atmósfera es más liviana. Laura me mira al entrar y me sonríe como si compartiéramos un secreto. He tenido la fortuna de encontrar en ella no solo una colega, sino una amiga. Juntas hemos presenciado cambios en el hospital, pequeñas victorias que han ayudado a empujar la cultura del lugar hacia un enfoque más humano. Siento que la batalla ha valido la pena. Me acerco a la estación de enfermería y comienzo a organizar los archivos. Un gesto habitual, pero es un símbolo de este nuevo comienzo. Mientras reviso los expedientes de los pacientes, la puerta se abre y un grupo de colegas entra vibrantes y animados. Todos han sido parte de esta transformación. Muchos de ellos han encontrado su voz en los corredores que solían ser un eco agonizante. Guess what? Dice un enfermero, con una sonrisa que ilumina su rostro. Hemos conseguido que se apruebe un nuevo protocolo para la atención de pacientes en estado crítico. Todo gracias al esfuerzo colectivo. La noticia se siente como una bomba de oxígeno en mi pecho. Este es el cambio que buscábamos. La confirmación de que toda la lucha tiene un propósito. Abrimos los brazos en un abrazo grupal, riendo y sintiendo la satisfacción acumulada por luchar juntos. Cada paso que hemos dado ha estado acompañado de sacrificios. Hemos enfrentado la resistencia de quienes se aferrían al antiguo sistema. Pero aquí estamos, y esto es un reflejo tangible de nuestra dedicación. Mi corazón se siente liviano, como si cada latido estuviera resonando con la fuerza de nuestras historias compartidas. Un toque en mi hombro me saca de mis pensamientos. Es el doctor Ruiz, de pie ante mí. Por un momento mi estómago se contrae. Su presencia recuerda todo lo que hemos superado, aquel conflicto que parecía insalvable. Sin embargo, hoy hay algo diferente en su mirada, un matiz de admiración y respeto. Ana, he estado pensando en lo que dijiste el año pasado. Quiero disculparme y reconocer el impacto que has tenido. Necesitamos voces como la tuya en este lugar. Sus palabras me envuelven, y aunque no puedo olvidar del todo, el peso del rencor se aligera. Gracias, doctor. Todos estamos aprendiendo. Nadie es perfecto. Le respondo, resonando con la esperanza de que este cambio no sea solo para mí, sino para todos los que habitan este hospital. Hay un destello de entendimiento entre nosotros, una conexión que antes hubiera parecido imposible. Quizá no todo está perdido. El resto de la jornada transcurre de manera ligera, con risas, historias y apoyo mutuo. Al final del día, mientras empaco mi equipo, siento que esta atmósfera renovada me abraza. Salgo del hospital con una sonrisa que abrumo ante el camino recorrido. No estoy sola en esto. Tengo el respaldo de un equipo que ahora se siente como una familia. A medida que cruzo la puerta del hospital, el aire fresco de la tarde me envuelve. La vida sigue transformándose, y de pronto surgen más preguntas, más posibilidades. ¿Qué historia contaré la próxima vez? No lo sé, pero estoy lista para enfrentarla. Recuerda, cada voz cuenta, cada historia es importante. Si te ha gustado esta historia, suscríbete ahora al canal para que no te pierdas nuestras próximas aventuras. Aplasta ese botón de me gusta para hacer crecer el algoritmo y ayudarnos a seguir trayendo historias que importan. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías. Queremos escucharte. Y no olvides compartir este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. Nos vemos en la próxima.